Buenos días, tarde o noche, depende de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Ángel Iracema Torres Contreras y actualmente me encuentro estudiando la maestría en terapia cognitivo-conductual, en la cual me encuentro estudiando la materia de terapia de pareja y terapia familiar, impartida por el profesor Moisés Nicolás Aguado Sánchez, en la cual el día de hoy me ha tocado explicarles lo que es el perdón en la pareja. Si bien el perdón puede existir en diferentes dinámicas o vínculos en el que se encuentra el ser humano, hoy platicaremos un poquito más de lo que conlleva el perdón en la pareja, el por qué es importante saber perdonar, el por qué el perdón es una pieza clave dentro de las relaciones, qué puede pasar si no llegas a perdonar o si no se hace un perdón consciente. Y de igual manera, algunos pasos en los que las personas se pueden basar a la hora de perdonar. Esta exposición va enfocada también en lo que uno como terapeuta podría aplicar con sus pacientes. Y de igual manera, cómo se podría perdonar dentro de alguna relación. Principalmente hablaremos de qué es el perdón. Bueno, el perdón hay que entenderlo como una decisión libre que implica reconocer el sufrimiento. Además de reconocer lo que es el sufrimiento que se ha hecho o la falta que se efectuó en ese momento, el perdón también significa en algunos casos restaurar el vínculo o restaurar una relación. Lo podemos identificar como una experiencia emocional o relacional de la salud emocional y también de la salud de los vínculos afectivos. Cuando hablamos de un perdón, no estamos hablando de que se deba olvidar la falta, se deba justificar, ni tampoco de ceder. Estamos hablando simplemente de que se va a transformar esa manera en que se va a afrontar el daño, en el que se va a entender el daño que se hizo. Bueno, y a todo esto, ¿por qué es importante el perdón de la pareja? Bueno, primeramente tenemos que hablar que una relación de pareja es una relación de compromiso y de paciencia, de amor, de comprensión, ya que estamos hablando de que un individuo completo, el cual tiene familia, tiene pensamientos propios, tiene una personalidad, tiene trabajo, tiene vínculos diferentes, está tratando de unirse con otra persona que de igual manera es un ser completo. Entonces, a la hora de unirse, existen discordia, puede existir problemas, puede que no estén de acuerdo en todo. Entonces, estas pequeñas situaciones llevan a que exista este momento en el que se deba utilizar el perdón, o ese momento en el que perdón es indispensable o una pieza clave para que el vínculo pueda seguir existiendo. Entonces hablamos de que existe una sanación emocional al perdonar y no solamente una sanación de pareja, existe una sanación individual, porque estamos hablando de que somos dos seres que están tratando de unir sus vidas, de unir sus tiempos, sus pensamientos, y hasta cierto punto pues también tratando de que esas dos personalidades funcionen juntas. Hablamos del fortalecimiento de la relación. Cuando se existe un perdón asertivo, un perdón realmente primero con nosotros mismos y después al perdonar a la pareja, se está fortaleciendo el vínculo, estás dando pie a que, ok, ya perdonamos o pasamos este obstáculo, va a haber más. ¿Cómo los vamos a superar? ¿Cómo los vamos a pasar juntos? Hablamos, como dije, de bienestar individual y claramente también entra aquí lo que es la neurobiología del dolor emocional, porque no solamente pues, somos seres conductuales, estábamos hablando de que existen también cogniciones. Bueno, ¿cuál es el papel del compromiso y el amor en el perdón? El compromiso predice una mayor propensión al perdón en las relaciones. Cuando una persona está comprometida, cuando una persona está entregada a su relación,
Está más dispuesta a poder reconstruir y sanar ese vínculo o reconocer la falta en todo momento que se hizo. Y no solamente eso, cuando hablamos de la importancia del amor, el amor va a dar pie al compromiso. El amor hacia tu pareja da pie a que exista esta dedicación o a que exista esta entrega para poder llegar a un punto medio, un punto de acuerdo en el cual exista el perdón. Y en ello se va a asociar lo que es la compasión, la permanencia afectiva y claramente al existir esta situación de amor, pues lleva a procesos más complejos como es la empatía o una reapertura emocional. Que la reapertura emocional va a ser indispensable para que exista un diálogo y pueda surgir lo que es el perdón. Entonces, hay que hablar de lo que no es el perdón. Ya sabemos lo que es el perdón, que no es un perdón dentro de las relaciones de pareja. Perdonar no es olvidar, esto es un mito, porque vamos a encontrar muchas ocasiones que nuestros pacientes nos digan, es que yo no puedo olvidar la falta que me hizo. Y ellos tienen que estar conscientes de que no se olvida. El perdón no borra nuestra memoria, simplemente transforma el impacto que va a tener en mi vida, el impacto que va a tener en mi relación. Tampoco hablamos de que perdonar es justificar, sino que lo ocurrido hay que reconocer que no estuvo bien. Entonces, al reconocer que no estuvo bien, pues no tenemos por qué justificarlo. Había una parte muy importante que se va a explicar más adelante, que es entender el por qué se hizo este daño, pero al momento en que nosotros entendamos que por qué se hizo el daño, no lo estamos justificando. Esta es una de las partes. Otro mito es, perdonar es reconciliarse. Puede haber perdón sin restablecer la relación, porque no solamente el perdón es para que la relación se fortalezca, hablamos de bienestar individual. Hay ocasiones de que la falta es tan grave o tan grande que no se puede ya volver al vínculo, pero dentro de la psicología del perdón hablamos de que también sirve para nosotros mismos, para reconciliarnos con nosotros mismos, sin reconciliarnos con la otra persona. Perdonar es debilidad. No, este es otro mito. Perdonar es un acto de fortaleza emocional y de autonomía, de reconocimiento. No estamos evitando el problema, no estamos tratando de borrar el problema, lo estamos confrontando y estamos fortaleciéndonos ya sea nosotros mismos o nuestra relación al momento de que estamos perdonando. Cuando hablamos de perdón, eh, veo necesario hablar de este psicólogo clínico que aportó gran parte de su vida y de su carrera en hablar acerca de la psicología del perdón. Él exploró gran parte del campo del perdón y con ello desarrolló el modelo Rich, una herramienta, una forma de estructura de cómo existe el perdón o cómo debería existir el perdón dentro de las relaciones. Y obviamente como psicólogos, esta herramienta nos va a ayudar a facilitar nuestra intervención con el perdón, ya sea con uno mismo o con los demás. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que conlleva este enfoque. Parte en 5 partes, sería recordar el daño de forma objetiva, empatizar con el ofensor, el altruismo, compromiso con el perdón y mantener el perdón, lo cual lo vamos a explicar un poquito más detallado. ¿Qué es recordar el daño de forma objetiva? Esto es exponer el evento que pasó, la situación dolorosa, evitando obviamente que haya distorsiones cognitivas, que haya, que la persona hable obviamente desde la emoción, desde el sentimiento, simplemente de manera objetiva se van a exponer los hechos, qué sucedió, qué pasó. Entonces, ¿cómo reconocer distorsiones cognitivas? Una de ellas sería, por ejemplo, me lo hizo a propósito o no le está dando valor a lo que yo estoy haciendo, a lo que yo estoy sintiendo. Empatizar con el ofensor. En esto vamos a buscar entender los motivos o circunstancias por las cuales la otra persona cometió este daño o esta falta. Algo que ya les había comentado. No se justifica lo que hizo y con esto no vamos a justificarlo. Solo tenemos que entender por qué lo hizo.
Igual esto nos puede servir para relajarnos un poco, para que la emoción sea menos. Dentro de terapia podemos utilizar el diálogo socrático o un análisis de pensamientos alternativos que también pueden ser muy útil a la hora de hablar de distorsiones cognitivas. Altruismo, que es que se entienda que el perdonar, como les dije, es una acción libre. Entonces, al ser una acción libre, tiene que ser pues también beneficiosa para uno mismo. Y no solamente para el vínculo de pareja o la otra persona, sino que nos sirve para liberar el rencor y esto aporta que haya una paz emocional, una paz interna o paz con nosotros mismos. Compromiso con el perdón. Entonces, en esto, nosotros tenemos que comprometernos que las otras dos etapas se llevaron bien, realmente reconocemos lo que pasó, sabemos por qué pasó y entonces decidimos perdonar y nos comprometemos a ello. Dentro de terapia se puede utilizar una escritura terapéutica, una declaración verbal o lo que es un compromiso personal interno, que pueden ser técnicas que nos pueden servir en este punto. Mantener el perdón. Obviamente las personas pueden llegar a tener recaídas emocionales. Eso es algo que puede suceder. Entonces, aquí podemos ayudar a nuestros pacientitos a que entiendan que existen recaídas, pero pues ayudarles con ciertas herramientas. Una de ellas sería un registro de pensamientos y otra reestructuración de creencias irracionales. Entonces, con esto vamos a entender si la persona puede llegar a tener un tipo de recaída y poder ayudarle, entenderle que está bien, que es normal, pero mantener lo que ya se decidió o mantener el proceso que se lleva. ¿Qué obstáculos puede haber a la hora de perdonar? Bueno, esto es algo importante que también los pacientes deben saber. Los estilos de apego que puede tener la persona, ya sea evitativo, evitar hablar del problema, evitar exponer el dolor, evitar tener que hablar de esto tan doloroso, o un tipo de apego ansioso, el apego que se puede generar dentro de la relación. Puede existir rumiación constante sobre la ofensa, una percepción de injusticia o ausencia de la reparación. Es importante en esta parte conocer qué tipo de distorsión llega a tener la persona. Una baja empatía o escasa regulación emocional, hay que trabajar también en esa parte. Y la activación cerebral del sistema de amenaza, que esto sería un poco ya más biológico. Bueno, así, a grandes rasgos, estas serían algunas estrategias cognitivo-conductuales para fomentar el perdón, que sería cosas que ya estuve platicando anteriormente: identificar y modificar distorsiones cognitivas, el mindfulness y la regulación emocional también nos pueden ayudar en este tipo de enfoque, exposición imaginaria, la exposición gradual también del evento doloroso puede ayudar mucho, y nuestro entrenamiento en empatía y compasión. Bueno, entonces mi conclusión sería que este tipo de herramientas nos pueden servir para poder llegar al paciente a que tenga un perdón un poco más sano y no tan hablar de una mejor manera. Simplemente que el paciente también entienda que no está obligado a perdonar. El perdonar tiene que ser una decisión. Entonces tiene que ser muy importante que él sepa cómo hacerlo, si está consciente de que lo quiere hacer o no, y entender en todo momento que perdonar no es restablecer el vínculo. Perdonar es para mi bienestar también y el bienestar de la otra persona. Entonces, sí se debe tener mucha psicoeducación en esta parte con los pacientes. Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención. Espero haya quedado claro el tema. Faltan muchas cosas que tocar acerca del perdón. ¿Por qué? Porque también hay nuevos estudios que hablan de que no necesariamente hay que perdonar para poder estar bien con nosotros mismos, pero esos son en casos muy específicos. Bueno, estas son algunas referencias en las cuales me basé para llegar a hacer esta exposición, y muchas gracias.